Saludamos a todos con la paz de Jesucristo, alegres, bendecidos por estar en la presencia del Señor y reunidos juntos para adorar a nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Quisiera compartir en esta tarde la palabra de Dios que se encuentra, cito, en el Salmo 51, verso 12. Y dice así la Escritura en el nombre de Jesucristo: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y lo dice así: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. El tema de hoy en esta cadena de mensajes es: restaura la alegría de tu salvación. Hablamos de que solo en el Señor o en ti íbamos a ser llenos de alegría. Después dijimos que nos alegremos. El domingo pasado la palabra del Señor nos animaba a alegrarnos siempre en el Señor. Y hoy queremos hablar de la alegría de su salvación. Y el salmista dice: restaura la alegría de tu salvación. ¿En qué contexto el salmista escribió este Salmo 51? Fue en el contexto en que él, un día que los reyes salen a la batalla y todo su pueblo, sus soldados salieron a la batalla, él tendría que haber salido también, pero tomó la decisión de quedarse en el palacio. Y nos relata la Escritura que se quedó en el palacio, estaba acostado en su cama, en su lecho, y puede ser que después de mucho tiempo de estar en un estado de ocio, se levantó y cuando se dirigió hacia el terrado, el balcón o la ventana, desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Y cuando vio a esta mujer que era, la Biblia dice que era muy hermosa, él inmediatamente mandó llamarla, la hizo venir al palacio, durmió con ella, pero esta mujer era casada, durmió con ella y luego hizo que regresara a su casa. Esta mujer tenía marido, esta mujer, Betsabé, la Biblia la llama o la identifica con el nombre de Betsabé, no que la identifica, sino que su nombre es Betsabé, y su marido se llamaba Urías. Urías estaba en la batalla cuando sucede todo esto, el pueblo está en la batalla cuando sucede todo esto, la manda de vuelta a su casa y al cabo de un tiempo ella le comunica al rey David que está encinta, es que está embarazada y que viene un bebé en camino. Entonces esto preocupó grandemente a David porque este hecho ya de por sí había sido una gran falta, un gran pecado, el adulterio, pero también si esto se descubría, podía correr el riesgo tanto él como ella del castigo. Entonces, lo que intenta de hacer David es ocultar, tapar con varias mentiras lo sucedido. Manda a llamar a su marido para que venga, le da descanso, le da licencia, le dice que vaya a la casa a dormir con su esposa, esperando de tapar lo que había sucedido. Pero el esposo, Urías, se rehusaba porque decía: todos están en la batalla, ¿cómo yo me voy a ir a dormir, a descansar en mi casa? Entonces el rey procura embriagarlo y que en un estado de embriaguez él vaya a su casa, duerma con su esposa y tapar el hecho, pero el hombre no regresa a su casa. Entonces David arma otro plan y es enviarlo nuevamente al campo de batalla, donde estaba el frente de batalla, pero le da instrucción a su general que lo coloquen en la fila o en el sector donde había más riesgo, donde tenían que
chocar directamente con los enemigos y que cuando chocaran con las fuerzas enemigas, retirase el general el ejército o los soldados y lo dejaran al hombre solo para que los enemigos se encargaran de quitarle la vida o matarlo. Esto sucedió así cuando le dan la noticia al rey que Urías había muerto. Entonces manda a llamar, primero le anuncian esto a la viuda, a Betsabé. Ella cumple su tiempo de luto y luego el rey David la manda a llamar, la constituye una de sus esposas, está ya por tener su bebé, todo aparentemente queda encubierto, pero a los ojos de Dios nada queda encubierto. Y es allí donde viene el profeta Natán, y quisiera solamente remarcar, porque se resume en este versículo, se resume todo lo que he relatado anteriormente. En 2 de Samuel 12, verso 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Le dice Natán a David, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y es allí donde es descubierto el pecado de David por el profeta, y David inmediatamente no lo niega, aunque hasta ese momento intentó de armar uno y otro plan para taparlo o encubrirlo, con mentiras, con engaños, inclusive intentando deshacerse del marido, pero ahora él reconoce su pecado y él le dice al profeta: yo he pecado. Y quisiera hablar de lo que el salmista dice en este salmo, no tanto quedarnos en la historia, pero es importante que relatemos este contexto histórico para entender el Salmo 51. David le dice al Señor: vuélveme el gozo de la salvación, o restaura la alegría, restaura en mí la alegría de tu salvación. David está pidiendo que regrese esa alegría, la alegría de la salvación. Y esta alegría no es la alegría que es proporcionada por el temperamento, no es una alegría que es proporcionada por la circunstancia, sino que tiene que ver con una alegría proporcionada por la salvación de Dios. Es a esa alegría a la que está refiriéndose el salmista. No está hablando de alegrías que pueda dar la vida, no está hablando de la alegría de su temperamento, de que él fuera una persona contenta o alegre, sino que está hablando de la alegría que es proporcionada por la salvación que Dios da. Y cuando él habla de la alegría o del gozo de la salvación, está hablando de esa alegría que proporciona la salvación de Dios. Y la salvación, en el original de la palabra hebrea, significa libertad, liberación, socorrer, favorecer. Y me llamó la atención que la palabra salvación está dicha en el contexto de la liberación. David está diciéndole al Señor que quiere que regrese esa alegría que él tuvo o que tiene todo ser humano cuando es libertado. La liberación produce alegría, produce gozo. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Es el pecado lo que somete a una persona a la servidumbre, a la esclavitud, no le permite a la persona ser libre. El pecado lo que hace es cautivar la mente, la conciencia, el corazón, las emociones y también su cuerpo, todo su físico, todo es cautivado. De forma tal que muchas veces las personas actúan, se comportan y piensan guiados o no guiados, sino controlados por el pecado, que los controla. El pecado controla sus vidas. Por eso es que el pecado es el que lleva a la cautividad. Y
cuando la persona, por eso David dice que le vuelva, le regrese el Señor, esa alegría de la liberación. No hay cosa más hermosa que cuando una persona es libre del pecado, libre de la culpa, libre de aquello que lo tenía sometido y atado por mucho tiempo. El Salmo 146, verso 7 dice, Jehová liberta a los cautivos. Él es el que liberta al cautivo, al que está cautivo por el pecado, porque no puede pensar de otra manera. Quiere hablar mejor, pero no puede hablar mejor. Quiere pensar mejor, pero no puede pensar mejor. Quisiera ser fiel a su esposo o a su esposa y no puede porque está controlado. Quiere renunciar a abandonar el vicio porque se da cuenta que eso lo está consumiendo, lo está destruyendo a él y a su familia, pero no puede porque es cautivo por el pecado. Pero el Señor vino a libertar a los cautivos. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado. Cuando el Señor es el que liberta del pecado, no nos liberta de otra cosa, sino es el pecado lo que más servidumbre y esclavitud trae en la raza humana, es lo que más sufrimiento, más dolor trae al ser humano. El pecado es lo que ha producido y sigue produciendo deterioro en las relaciones de los seres humanos. Por eso el Señor vino para liberarnos, para romper ese yugo de esclavitud. Él es el único que lo puede hacer. David había experimentado esa liberación y esa liberación produjo en él la ruptura de la esclavitud, la liberación del pecado, pero también trajo su presencia. Segunda de Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es la presencia del Señor en nuestra vida la que trae libertad. Cuando nuestros pecados son perdonados por el Señor Jesucristo, Él viene también con su presencia y Él quiere habitar nuestra vida, Él quiere ser parte de nuestra vida. Y su presencia es la que trae libertad. El Espíritu del Señor trae libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice la Escritura. Y en esa libertad, producto de la liberación, pero también de la presencia del Señor, es que se produce ese marco de felicidad, de alegría, de gozo, un gozo extremo, una alegría extrema. Salmo 32, verso 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El Señor, dice aquí el escritor, con cánticos de liberación. Hay alegría, hay fiesta, hay felicidad cuando se produce la liberación. Es eso lo que el salmista está hablando. No está hablando de otra alegría u otra felicidad circunstancial, sino que está hablando de la alegría que es producto de la liberación del pecado. La alegría que es producto del perdón de los pecados. La alegría que es producto de que cuando Cristo rompe ese yugo de esclavitud, y ahora podemos sentirnos libres y livianos, ya no con culpas, sino que nuestro corazón se siente liviano, se siente en paz, nuestra conciencia está en paz, porque ya no hay culpa, no hay pecado, no hay señalización de nuestras faltas, porque el Señor ha perdonado todo. Y podemos ahora sí respirar profundamente y con alegría glorificar a Dios y alabar a Dios, porque ahora somos libres. Y justamente esta alegría, dice, vuélveme la alegría o restaura la alegría de tu salvación. Y esta alegría también en la palabra original hebrea significa brillo. Alegría o gozo. El gozo es el brillo. Este gozo es la alegría, pero la raíz de la palabra significa
estar brillante o brillo, estar brillante. Y el Señor es el que hace brillar nuestras vidas. Justamente es que cuando hay alegría, uno resplandece el rostro, pero no esas alegrías ficticias, no esas alegrías, esas risas que son más que una demostración de felicidad o de gozo, realmente son una cortina que tapan o una máscara, un enmascaramiento del verdadero dolor que hay adentro, de la culpa, sino una alegría plena, una alegría genuina, una alegría integral que abarca no solamente nuestro exterior, sino también nuestro interior. La Escritura dice, los que miraron en el Salmo 34, verso 5, dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. El Señor alumbra nuestras vidas. Cuando Él trae liberación del pecado, cuando Él trae perdón de nuestros pecados, Él alumbra nuestras vidas. Por eso es que la persona está resplandeciente. Una persona parece resplandecer su rostro, parece resplandeciente su vida. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La salvación en nuestra vida produce hechos, produce efectos visibles. Así dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Cuando alguien ha sido perdonado y libre del pecado, cuando ya no es esclavo del pecado y comienza a llenarse del Señor, la alegría inunda su ser, su persona, resplandece. Y ese resplandor no tiene que ver con un aurea, sino tiene que ver con lo que uno manifiesta, con su forma de hablar, con su forma de actuar. Las personas no se dan cuenta, no hace falta que uno diga que es cristiano, se dan cuenta por el proceder, por la forma de hablar, por la forma de actuar, por la forma de pensar. Entonces las personas ven por nuestras buenas obras que está la luz del Señor en nosotros. Y es eso lo que el Señor quiere que podamos manifestar, que la luz, podamos ser luz a este mundo. Por eso la palabra gozo, en su raíz hebrea aquí, está citada como el brillar, alguien que es brillante. Y el Señor no brillante de mentalidad, de sabiduría, sino que alumbra, es una persona que alumbra, que brilla, que proporciona de sí mismo, tiene luz, no necesita recibir nada externo, lo que tiene se lo proporciona Dios y es esa alegría que para muchos no tiene explicación. Es esa forma de ser que muchos se quedan sorprendidos, pero no me estoy refiriendo solamente a una manifestación, de tener un rostro contento, sino estoy hablando de llevar una vida que honre al Señor. Cuando tú hablas, tiene que verse la luz de Jesús. Cuando tú actúas en tu trabajo, se tiene que ver la luz de Jesús. Cuando estás manejando en la ruta y hay hechos desagradables o personas tensas que se gritan o hay un roce que tú no actúas igual que los demás, vociferando malas palabras, maldiciones, actos de violencia, sino que en tu rostro hay paz, que tú seas distinto. Dios te ha hecho libre. Te ha hecho libre para que puedas brillar. El gozo tiene que ver con el brillo, con lo que los demás vean en nosotros distinto. La alegría no es nuestra, es una alegría divina y nos afecta integralmente. Traspasa, podría decir transversal, pero traspasa toda la esencia de nuestro ser, la alegría divina. No es la alegría terrena, no es la alegría mía, es la alegría que proporciona Dios por su salvación y afecta mis emociones. Salmo 13, verso 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación.
nuestro corazón, donde allí residen emociones y pensamientos y también la voluntad o decisiones, pero allí está la alegría de la salvación, el gozo de la salvación está afectando nuestro aspecto emocional y aún el aspecto del pensamiento, de la mente, pero también afecta nuestra eternidad. Lo trascendente que es nuestra alma, no solamente afecta a nuestro cuerpo, el corazón, sino que afecta lo trascendente, el alma. Salmo 35:9 dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. El alma también se alegra. ¿Y por qué se da esta alegría tanto en las emociones, pensamientos, así como también en nuestra alma? Porque su presencia, primero el Señor ha obrado en liberación del pecado, ha perdonado pecados, pero también su presencia está con nosotros. Isaías 61, verso 10, Isaías dijo, mi Dios me llena de alegría, su presencia me llena de gozo. Él me dio salvación y me trató con justicia. Su presencia me llena de gozo. Él completa nuestra alegría, nuestro gozo está completado con la presencia del Señor. Tenemos el perdón de los pecados, la liberación de nuestros pecados, de la esclavitud del pecado. Tenemos, el Señor cambia nuestra vida, pero también la presencia del Señor viene a llenar esa alegría interior que afecta el corazón y afecta también el alma. De esa alegría está hablando el salmista cuando dice, vuélveme la alegría o vuélveme el gozo de la salvación. Está hablando de la alegría divina proporcionada por la salvación y que nadie más la puede dar. Pero esa alegría el salmista la perdió. La perdió y, como explicamos al principio, hubo razones por qué perdió. Y la pregunta para hacernos hoy, ¿por qué se pierde la alegría de la salvación? ¿Por qué la perdió David o por qué la puedo perder yo también, la alegría de la salvación? Romanos 8:9 nos dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El apóstol Pablo nos dice que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Recién habíamos dicho que el Señor, en su presencia o en la presencia de Dios, hay una plenitud o llenura de gozo o de alegría. Es el Señor el que llena nuestra vida. Lo que habitaba en la vida de David era el Espíritu de Dios. Era el Espíritu de Dios lo que mantenía esa llama del gozo, de la alegría encendida en él. Y es la alegría, o es el Espíritu Santo el que mantiene en nuestras vidas la alegría de la salvación. Por eso es tan importante el Espíritu Santo en tu vida. Por eso necesitas mantenerlo encendido en tu vida, en una relación estrecha, permanente, que eso no se deteriore tu relación con el Señor, porque lo que va a mantener el gozo de la salvación es la presencia de Dios también. No solamente el hecho histórico, pasado, de que el Señor perdonó tus pecados, te libertó de la esclavitud del pecado, sino también el hecho presente de que Él está llenándote y Él es el que mantiene ese gozo. Isaías 59, verso 2, vuelvo a reiterar, Isaías capítulo 59, verso 2, nos explica aquí la Escritura qué es lo que hizo que David perdiera el gozo de la salvación y qué es lo que puede hacer que nosotros también perdamos el gozo de la salvación. Dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Es el pecado, es el pecado, es lo que ofende a Dios, es lo que desagrada a Dios.
lo que hace que haya separación entre Dios y el hombre. Es lo que hace que Dios se aleje del hombre y que Dios no escuche, aunque la persona multiplique sus oraciones, sus ruegos, sus ayunos, pero si está en pecado y el pecado está en su vida, eso hará una separación entre él y Dios. Pero aquí el hecho no es solamente que Dios se aleja, sino que también el hombre en su decisión por el pecado, en su decisión de hacer lo que no agrada y ofende a Dios, toma la decisión de alejarse hacia las tinieblas, hacia la oscuridad. David tomó una mala decisión. Cuando todos estaban en la batalla, él se quedó allí en el palacio. ¿Qué estás haciendo con tu vida? La vida que Dios te ha dado, la libertad y el gozo, la felicidad o la alegría de la salvación que Dios te ha dado, tiene que ser cuidada. El pecado puede causar estragos en nuestra vida, puede dañar y deteriorar ese gozo de la salvación, puede llevarnos a perder el gozo de la salvación como lo perdió David, porque él estaba hablando le pedía a Dios que le volviera, que le restaurara el gozo de la salvación, porque lo había perdido. Él, en vez de estar en la batalla, estaba en el palacio. El Señor nos ha llamado a que podamos estar permanentemente atentos, permanentemente en guardia, permanentemente armados. ¿Contra qué? Contra un enemigo espiritual, porque Él está al acecho. El pecado no va a venir en una forma impetuosa, el pecado va a venir en una forma sutil y que no te vas a dar cuenta. David estaba cómodo y Dios no nos llamó a estar en comodidad. Dios no nos llamó a estar en un reposo inactivo, porque David estaba inactivo y hay creyentes inactivos, hay personas inactivas. Y cuando digo inactivas, ahora no tenemos reuniones en el templo, pero no sienten la necesidad de participar en las reuniones, ya sea en el templo o ya sean reuniones virtuales. Están inactivos, están ocupados o están entretenidos. Es más fácil conectarse a otro tipo de actividades que conectarse a una reunión de oración, a una cadena de ayuno y oración. Es más fácil conectarse y pasar un buen entretenimiento frente a una pantalla que estar orando y buscando la presencia del Señor. Es más fácil visitar a un familiar que ir a la casa del Señor. David lamentablemente estaba entretenido, estaba ocupado en otra cosa. No te ocupes, ocúpate de tu salvación, dice la palabra de Dios. Ocúpate con mucho cuidado de lo que haces de tu vida. No puedes bajar la guardia, no puedes entretenerte y estar no ocupado, sino tienes que estar ocupado correctamente. David estaba desocupado, estaba inactivo. ¿Cómo estás? ¿Estás participando? Pregunto, ¿estás participando de las reuniones? ¿Estás participando de los grupos de amistad? ¿Estás participando de las cadenas de ayuno y oración? ¿O solamente cuando mandamos le pones el dedito de like o como que estás presente pero estás ocupado en otra cosa? Podemos figurar que estamos presentes, pero hoy como la virtualidad permite eso, cuando está la reunión o una actividad, pongo la cámara apagada o me es más cómodo escucharlo desde otra plataforma donde no sea visible y nadie se dé cuenta lo que estoy haciendo. Entonces estoy haciendo otras cosas paralelo a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. No te encuentres ocupado, no hay algo más importante que tu salvación, no hay algo más importante que lo que Dios te ha dado. Y David seguidamente se fue al terrado, al balcón, a la ventana, y desde allí vio lo que no tenía que ver. ¿Por qué vio a esta mujer hermosa? Porque él no estaba en la batalla. Algunos, por no estar ocupados en las cosas que deberían estar ocupados, comienzan a ver cosas, empiezan a abrir
ventanas en su vida, y no ventanas literales. No estoy hablando de ventanas literales, sino que abren su corazón a un espacio de pecado. No tienen tiempo, les es aburrido, tedioso a veces entrar en una reunión o escuchar una prédica, pero no es difícil escuchar a veces hablar a políticos o escuchar a teóricos o a filósofos, o lo peor de todo, entrar en páginas de pornografía, entrar a ver cosas no agradables, abrir su corazón al adulterio, a la fornicación. ¿Qué más digo? Abrir esa ventana para ver a tu prójimo, a ver qué hace o qué no hace. Y no solamente me refiero a mirarlo en las redes sociales, a ver qué hace en Facebook o qué no hace, sino a veces mirar para cuestionar, para criticar, encontrar defectos para hablar mal de la persona. A veces podemos estar abriendo la ventana a cosas dañinas a nuestra vida. David abrió allí la ventana, se asomó a su balcón y vio una mujer hermosa. Y hay algunos que están viendo cosas hermosas. Y no me estoy refiriendo solamente a la parte de sexualidad, sino que están abriendo su corazón al rencor, están abriendo su corazón a la falta de perdón, a la crítica, al chisme, abren su corazón a la codicia de lo material, a la codicia de la mujer del prójimo, del marido de su amiga, o de su hermana, o de otra creyente, o de su vecina. Cuidado, cuidado dónde estamos mirando, dónde estamos poniendo nuestros ojos, porque allí estará también, allí donde pongamos nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Cuidado, porque David se dirigió hacia el balcón y puso su mirada en el lugar equivocado, porque estaba desocupado, porque no estaba ocupado en lo que él tenía que estar ocupado. Vuelvo a reiterar, la inactividad en tu vida es el taller de Satanás. La inactividad en tu vida espiritual es peligrosa, estás en riesgo de peligro. No te has dado cuenta, el pecado no va a venir como una tormenta, no va a venir de golpe, de repente, en forma brusca o violenta. El pecado va a venir en forma sutil. Primero te va a llevar al letargo, a la quietud, al adormecimiento, al estar ocioso, al ocuparte de otras cosas, a entretenerte, para que después llevarte al plano de la seducción y la tentación, para que mires y hagas lo que no tienes que hacer. Efesios capítulo 4, verso 30 dice: no entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en que viven. El Espíritu de Dios está dentro de uno, y lo que rompe la relación, lo que llevó a que se perdiera el gozo de la salvación fue el pecado. El pecado es lo que pone separación entre el hombre y Dios. Pero ¿qué es lo que separa al hombre? Es justamente el pecado. El pecado entristece al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, al ser constrictado, entristecido, se retira. David, cuando pecó, automáticamente sucedió algo en su persona. Cuando permites el pecado en tu vida, hay un proceso que no te das cuenta, porque así como la presencia de Dios afecta tu corazón, tus emociones, tu mente, pero también afecta tu alma, el pecado lo hace de la misma manera, afecta todo tu ser y entristece al Espíritu de Dios. ¿Por qué lo constricta o lo entristece? Porque el pecado comienza a afectar como una mancha todo, y no hay cabida para el Espíritu de Dios. Por eso se pierde la alegría y el gozo de escuchar la palabra, de escuchar una alabanza, de reunirse los creyentes. Ya no hay cabida, no hay lugar para las cosas de Dios. Son aburridas, tediosas, intentando de evitarlas lo más posible y participar cuando ya no me queda otra alternativa, donde tendría que ser las cosas de Dios el anhelo de nuestro corazón ardiente día y noche, donde tendríamos que estar deseosos continuamente de su presencia, de su palabra, de glorificarle y alabarle al Señor.
El Salmo 32, verso 3 dice, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. David se dio cuenta que cuando él pecó contra el Señor, el pecado lo alejó fuera del Señor, a las tinieblas, pero también a la desgracia, porque el pecado parece hermoso. Para David la mujer era hermosa, pero le trajo muchas desgracias para él y para toda su familia. El pecado puede parecer lo que te ofrecen por internet, la página prohibida, un comentario, una murmuración de alguien. Puede parecer muy agradable, pero va a traer deterioro, te va a alejar del Señor y va a traer desgracia. Es el pecado lo que corta, lo que estorba, lo que me aleja o me hace perder la alegría, el gozo de la salvación. Pero ¿cómo restaurar la alegría de la salvación? ¿Cómo puedo hacer? En primer lugar, para poder restaurar, porque David, cuando David fue confrontado con su pecado, y a veces tenemos que ser confrontados con el pecado. No siempre nos tienen que decir que está todo bien. A veces tenemos que también recibir una palabra de parte del Señor que nos llame la atención y nos haga ver en el lugar en que estamos en el lugar equivocado y que corre peligro nuestra vida. David su vida, él fue llamada, se le llamó la atención, el profeta Natán llamó la atención de él. Y él reconoció su pecado. Lo primero que hizo fue asumir la responsabilidad personal. Él dice en la palabra, mis rebeliones. Si usted lo lee, el Salmo 51 habla de mis rebeliones, mi maldad, dice mi pecado. No hay evasión a la responsabilidad que él tiene. Él no dice, él no culpa a la ignorancia. No, yo no sabía. O fue la necesidad. La verdad que tenía tanta necesidad, por eso es que mi esposa no estaba cumpliendo su deber conmigo, por eso me fui con otra mujer. O mi esposo no estaba cumpliendo el deber conmigo, no era cariñoso, no era afectuoso, por eso me fui con otro hombre. David no se justifica, no dice fue la necesidad. No culpó al diablo, no dijo fue influencia del maligno que vino y tomó control de mí y me llevó a hacer el pecado. No culpó tampoco a Betsabé, no dijo la culpa es de ella porque ella se bañaba desnuda ahí y sabía. No culpó a Betsabé ni del adulterio ni del homicidio. Él dijo mi pecado, él dijo mi rebelión, mi maldad, siempre habló de él. El Salmo 32, verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué importante. Aquí dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Lo primero que para poder ser restaurado es poder reconocer, admitir, no responsabilizar a nadie más que a uno mismo. No decir el otro, sino yo pequé. Es mi culpa, es mi responsabilidad. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. El Salmo 51, verso 3 dice, sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. He pecado. Asumió la responsabilidad personal. Hasta que no asumamos la responsabilidad personal y responsabilicemos a terceras personas, nunca podremos ser restaurados al gozo de la salvación. Necesitamos asumir nuestra propia responsabilidad. Y no digo de sentirse todo el tiempo culpable. No digo de encontrarse en un estado de trauma, de culpa, sino asumir la responsabilidad. Vivimos en una sociedad donde nadie quiere asumir responsabilidades. Siempre la culpa es de otro. Por eso es que vivimos en una sociedad caótica y desordenada. Por eso es que vivimos en la sociedad en que estamos viviendo.
porque la gente no quiere asumir sus responsabilidades, no quiere asumir su culpa, pero para poder ser restaurado en la alegría de la salvación, necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Segunda cosa que necesitamos hacer es tener convicción de que la acción que tomamos, la decisión que tomamos, era en contra de Dios. Uno podría decir que David pecó contra Urías, pecó contra Betsabé, pero encontramos en la Escritura que al primero que ofendemos es a Dios. Salmo 51:4, él tiene la convicción, David tiene la convicción de que ha pecado contra Dios. A ti, solo a ti he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. En tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Sí, ante las personas podemos excusarnos, justificarnos, podemos decir muchas cosas y victimizarnos, inclusive victimizarnos, que es lo que hace mucha gente. Pero el salmista no se victimiza, sino que lo que hace el salmista David es decir, no puedo excusarme, en tu propia cara yo he pecado. Lo tercero que necesitamos hacer es pedir con vehemencia. Es un clamor para que pueda venir restauración de ese gozo, de esa alegría, de salvación. Dice, ten misericordia de mí, el Salmo 51:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. David vehementemente clama, dice, ten misericordia. En el verso 11 del mismo Salmo dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David, él vehementemente le pide al Señor, clama al Señor, y es necesario que clamemos, que con vehemencia le pidamos al Señor, de lo profundo de nuestro ser. David, ¿por qué clama? ¿Por qué con tanta vehemencia? Porque él había sido ungido por el Señor. Nos dice 1 Samuel 16:13, que él fue ungido, y cuando fue ungido por Samuel, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Por qué él gime? ¿Por qué clama? ¿Por qué tanta vehemencia? Porque él perdió el Espíritu de Dios sobre su vida. Él perdió esa unción. Él había sido ungido porque él sabía cuál era el resultado, las consecuencias de aquel que es desechado por Dios. Él había visto al rey Saúl antes. Y él vio qué sucedió cuando Dios lo desechó a Saúl. Entonces, al ver la situación o al recordar lo que le había sucedido a Saúl, él ahora clama a Dios vehementemente. Él clama a Dios y le pide que tenga misericordia, le pide que lo limpie, le pide que no quite su Santo Espíritu de él. Por eso le pide, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él había sido lleno del Espíritu de Dios cuando fue ungido y le pidió a Dios que no se lo quite, porque sabía que el pecado corta la relación con Dios, corta o quita el gozo de la salvación. 1 Samuel 16, verso 1 y 14 dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentó o le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Lo siguiente que hizo David, después de clamar, de pedir que lo limpie, de pedirle al Señor que no le quite el Espíritu del Señor, fue buscar la limpieza. No quedó solamente en un pedido, sino buscó la limpieza del Señor. En 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él sabía que solo el Señor podía limpiar su pecado. Por eso el verso 2 del Salmo 51 dice, lávame más y más de mi maldad
y límpiame de mi pecado. Le pide al Señor que lo lave y que lo limpie del todo pecado. ¿A qué se refería el salmista cuando dijo lávame? Lávame. Es que en Levítico 14:9 el Señor dice, y el séptimo día, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. En Levítico 14 habla sobre la limpieza de la purificación, el rito de la purificación de alguien que ha tenido lepra. La lepra en Israel era un símbolo de pecado. Entonces el rito implicaba de que la persona que había estado leprosa tenía que lavar sus vestidos en un símbolo de limpieza, que quedó totalmente limpio. Por eso es el único que puede lavar tu pecado para que quedes completamente limpio, es el Señor. Pero también dice en el verso 7, el Salmo 51, verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo fue el segundo rito para aquellos que estaban contaminados con la lepra, que, vuelvo a reiterar, es un símbolo del pecado. Una de las cosas que tenía que hacer era lavar sus vestidos. Pero lo segundo era tomar unas ramas y en esas ramas empaparla en la sangre de un ave que era sacrificada por el que había estado leproso, y con eso lo rociaban, con eso lo untaban, un símbolo de que alguien había pagado por sus pecados. Y dice Levítico capítulo 14, versos 6 y 7, el hisopo y los mojarás en la sangre del ave muerta. Después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra y lo declarará limpio. Esto nos hace acordar lo que Juan dice en el capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ese rito de la limpieza de la lepra era solamente un símbolo para hablarnos de lo perfecto, porque la muerte de Jesús es lo único, la sangre de Jesús, la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, es lo único que puede quitar el pecado de nuestra vida. Por eso David buscó el perdón. El perdón solo se lo podía dar Dios. Por eso es que necesitas buscar en el Señor. Y ese perdón solo lo puedes obtener en el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús es suficiente para borrar todos nuestros pecados, para limpiarnos. Por eso dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso tiene aún un efecto hoy presente y pasarán los años y seguirá teniendo efecto y poder la sangre de Jesús. Pero depende de nosotros de buscarlo. Y quisiera terminar, así como empezamos con el Salmo 51, terminar con el Salmo 51, pero en el verso 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. David entendió que su caída, que la pérdida del gozo de la salvación que él apreciaba tanto, que la presencia de Dios que para él era más valioso que todo, lo había perdido por causa del pecado y quería recuperarlo. Por eso él comienza en ese proceso de confesión, de admitir su responsabilidad. Por eso es que él entiende que pecó contra Dios. Por ese motivo es que él comienza a clamar, a suplicar y luego busca el perdón en el Señor. Pero él no quiere volverle a fallar al Señor. Por eso le pide al Señor que cree, que forme de nuevo en él un corazón limpio y renueve un espíritu fiel o un espíritu recto. Un espíritu fiel, en otras palabras, de que no le vuelva a fallar al Señor. ¿Por qué en este día no le pides al Señor que el Señor regrese el gozo, pero no la alegría ficticia, no una alegría de carcajadas,
no la alegría de la simpatía, no la alegría por cosas buenas, sino la alegría que proporciona la salvación del Señor. Si la perdiste, la puedes recuperar, pero depende de tu decisión y de tu acción. Si sigues todavía disfrutando ese gozo de la salvación, no lo pierdas quedándote inactivo, quedándote en el lugar o estando en el lugar que no tienes que estar. No descuides tu vida espiritual. Tienes que estar en el lugar que tienes que estar. Y pídele al Señor que tu corazón sea limpio, que no haya nada que te traicione, porque a veces hay cosas adentro del corazón que son las que están contaminando. No fue Betsabé la que contaminó el corazón de David. No fue Betsabé la que hizo caer en adulterio a David. El adulterio ya estaba en el corazón de David. Por eso es que él procedió como procedió. Muchas veces cometemos errores o pecados porque ya están previamente en el corazón. Por eso Jesús dijo que del corazón salen lo que contamina al hombre. Es del corazón, es de lo que está en tu interior. Por eso David pide, él se dio cuenta que es ese corazón al que hay que limpiar. A veces queremos limpiar la lengua o nuestra boca, queremos limpiar nuestra mente, queremos limpiar nuestras acciones. Hay que pedirle al Señor que nuestro corazón esté limpio. Porque si el centro de nuestra persona está limpio, entonces todo lo que pensemos, hablemos y hagamos estará limpio. Y si en nuestro corazón hay un espíritu fiel, nos vamos a mantener ahí firmes, sin vacilar, sin variar, sin claudicar en ese llamado divino hasta que el Señor venga. Quiero orar contigo. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado hoy. Y sé que esta palabra que hoy hemos recibido y que, Señor, ha tratado con las vidas de muchos y que lo seguirá haciendo en los días sucesivos cuando escuchen este mensaje. Tu palabra producirá un fruto, fruto de arrepentimiento, fruto de santificación, fruto para poder valorar, Señor, la decisión de valorar y apreciar lo que es la alegría de la salvación, de cuidarla, de mantenerla, de no perderla. Porque cuando se pierde la alegría de la salvación, no hay ninguna otra alegría que pueda sustituir la alegría de la salvación. Porque cuando se pierde la alegría de la salvación, lamentablemente hay algo malo que va a tomar control, como ocurrió con el rey Saúl. Cuando tú te retiraste de él, cuando se retiró tu espíritu, entonces un espíritu malo comenzó a controlar su vida. Yo no quiero eso, Señor. Yo quiero que mi vida esté llena siempre, todos los días, de tu Espíritu Santo. Yo quiero estar ocupado, Señor. No quiero estar inactivo. No quiero estar entretenido. No quiero que el mundo me entretenga con sus cosas. Yo quiero estar ocupado, Señor, en tu reino, sirviéndote a ti, entregándote mi vida totalmente a ti, de forma tal que no tenga tiempo para mirar desde la ventana nada que este mundo me quiera ofrecer. Señor, y por último, que mi corazón lo limpie, Señor, y se mantenga limpio, que no admita nada, porque, Señor, si yo permito cosas, atesoro cosas en mi corazón, esas cosas producirán en algún momento mi caída, y yo no quiero caer, yo no quiero alejarme de ti. Límpiame, Señor, y ayúdame a mantenerme firme hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.